Pues no es empatía la transferencia porque no es que yo sienta lo que siente el otro. Así es. O sea, estaba pensando ahorita en una clase con Nola y con Susana, que justamente era parte de lo que se estaba preguntando, la transferencia y la contratransferencia, y que Kristeva hablaba de la identificación histérica y cómo es el mecanismo a través del cual podemos llegar a la transferencia y contratransferencia, ¿no? Pero que uno no se tiene que quedar ahí. O sea, uno no se puede quedar con la idea de identificarse, nada más sentir como, bueno, si yo estuviera en esa situación, ¿no? Que sería pensado, yo me sentiría así. Así es. Porque entonces ya no le estamos hablando a la persona. Estamos hablando desde nosotros, desde lo que yo sentiría, desde lo que yo pensaría, y eso no es hablarle a la persona. O sea, se requiere también, digo, y esto es pensándolo muy conscientemente, ¿no? Se requiere también podernos diferenciar y salir de ahí para ver un panorama más amplio, ¿no? O sea, para poder ver un panorama más amplio en el que veamos qué es lo que se está transfiriendo, qué es lo que se está buscando repetir inconscientemente, si hay una ganancia secundaria, si hay un sufrimiento, si la persona se está conectando o no se está conectando. O sea, hasta los recuerdos encubridores que decía Freud, ¿no? Pues no todos los recuerdos se analizan de la misma manera porque hay recuerdos encubridores, ¿no? Y mucha de la pregunta, me acordaba en el seminario de bolas, que había unas preguntas que se estaba haciendo en el libro y nos estábamos cuestionando en el seminario, a mí se me hizo muy interesante, que decía, a ver, ¿y cómo sabemos que lo que nosotros estamos interpretando, ¿no? De que lo que nos viene del inconsciente nos despierta es lo que es del paciente? O sea, pues a través de la transferencia, ¿no? Y de la respuesta que da el paciente. O sea, porque si no, también decimos, a ver, o sea, sí, qué padre todo esto, pero ¿cómo sabemos que lo que a mí se me ocurre inconscientemente o lo que me despierta a mí inconscientemente tiene que ver con el paciente? Bueno, pues justo ahí es donde está lo necesario de la diferenciación, ¿no? Y que esto también es algo que no se enseña ni aprendemos en los libros, sino que es parte de un funcionamiento psíquico que también vamos construyendo en nuestro análisis personal, ¿no? De poder diferenciar quién soy yo y quién es mi paciente, ¿no? Y qué es lo que le pasa, poderlo conocer, podernos hacer atrás y estar aún así vivos, presentes en el tratamiento, pero con un pasito de podernos mover para poder observar lo que nos está pasando a nosotros, lo que está pasando con el paciente y poderlo, que es lo más difícil pasarlo a palabras, ¿no? Y ver qué pasa, ver si sí es, a partir de la respuesta del paciente, si vamos por buen camino o no. Sí, claro. Y es parte, yo pensaba, del respeto, porque si nos quedamos en la empatía, que es otro tipo de fenómeno, aunque se parece, estamos borrando la parte de decir, bueno, a ver, pero en realidad esto que yo pienso, que yo siento, es lo que siente mi paciente. Y yo pienso que es una de las principales diferencias del psicoanálisis con otro tipo de terapias. Claro. ¿No? Que la comprensión tiene mucho que ver también con la diferenciación y con que el análisis también se trabaja se trabaja un funcionamiento mental, que es del funcionamiento del inconsciente. Exactamente. Fíjate qué interesante esto que mencionas de la empatía, porque yo pensaba que uno puede conmoverse por algo que le pasa al otro, porque somos humanos, y desde lo humano yo empáticamente conecto contigo, pero que se requiere un esfuerzo psíquico superior, ¿no? O mayor, en donde implica muchos otros procesos, ¿no? Para poder hacer esto que tú dices, de poderme discriminar, ¿no? Del otro, de poder diferenciar, ¿no? Lo que es del otro de lo que, y poderle devolver realmente lo que le pertenece a él, pues. Me quedé pensando porque el fin de semana en una de mis clases decía una alumna, ¿no? Ella es médico y entonces hablamos justo del desgaste por empatía que tienen algunos profesionales de la salud, ¿no? O que trabajan con personas, con usuarios. Y entonces ella comentaba que le llegó un paciente, ¿no? Con ella es médico, y que llegó como con mucho estrés y como muy angustiada, y que traía, bueno, todo un listo, ¿no? Todo un historial clínico y además como farmacéutico, ¿no? De un montón de medicamentos que le estaban proporcionando,
porque se sentía muy mal la persona y que la persona decía que tenía un cáncer blanco. Y que entonces ella se quedaba como, caray, ¿cuál es ese tipo de cáncer? ¿No? O sea, como que ese sí no me la conocía, ¿no? Y entonces dice que empezó, ¿no? Como a ver, pues que ya la mandaron con un especialista, ya la mandaron con otro, ya le mandaron a hacer un montón de análisis y sus análisis salían bien. Entonces, pues, ¿qué le pasa a la persona? Y ella decía, es que yo no le quiero seguir dando más medicamento, porque ahora sí se va a enfermar realmente, porque ya tiene un montón de cosas que además son medicamentos, pues, que le pueden generar algún efecto después, Claro. ¿no? Y entonces decía, pero entonces ya no supe ni qué darle, pues, porque yo decía, ¿qué será, no? O sea, y entonces yo los invitaba un poquito como a pensar a todos, ¿no? Como en esto de qué significará para ella este cáncer blanco, ¿no? Porque parece como una cosa como de su producción de ella, pues de su misma angustia que trae, De su explicación, de su explicación, de su teoría que ella se hace, de lo que le sucede internamente, pues le digo, pero híjole, ¿qué sentirá ella de pronto? ¿De qué sentirá ella que se está enfermando? Pues, o sea, ¿qué sentirá ella de veras una cosa como tan grave? Porque uno escucha cáncer y se le vienen a la cabeza una cosa como muy, como grave, ¿no? Le digo, entonces, ¿qué sentirá ella? ¿Y qué será esto del blanco? Pues, o sea, ¿qué será esto? ¿Qué significará el blanco para ella? Pues, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que, bueno, que un médico en general, pues no se pregunta, pues no se va cuestionando así profundamente con la persona. Y le digo, pero que yo creo que le pasan cosas muy graves a esta persona, pero internamente, pues como en su cabeza. Y que sí, no tendríamos que desatender, pero que generalmente uno escucha el lenguaje manifiesto, el lenguaje de afuera, ¿no? Y uno dice, ve los estudios y no tiene nada, ¿no? O sea, pues, lo que pasa por ahí decía, es que está loca, ¿no? Y yo decía, pues no, pues sí, no, pues, o sea, porque decía, sí, algo la está enloqueciendo. ¿Quién sabe qué será, pues? Pero yo pensaba en eso, en cómo de pronto, y va y dice que la decía la doctora, es que yo ya no sé qué hacer con ella, porque yo la escucho. Y entonces va y me busca y me busca y me busca a mí, pues, y ella dice que se siente bien conmigo. Y yo pensaba que sí, o sea, que sí la calma que la escuchen, pues. Pero también pensaba que ella llega hasta un tope también en lo que ella le puede devolver, pues, porque ella necesita otro tipo de escucha. Exacto. No nada más una escucha que la calme o la contenga poquito, sino que le pueda devolver qué le pasa, que le dé un sentido, pues, como a ese malestar, ese dolor que ella trae, para que entonces ella pues pueda haber un movimiento ahí, pues, y no sea una cosa nada más como tranquilizadora, ¿no?